Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Artiash. 117 años haciendo de lo cotidiano algo extraordinario. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte nos acompaña Luis López. Como siempre decimos, nos rodeamos de profesionales que nos hacen más sencillo el camino y nos muestran aprendizajes para mejorar nuestra calidad de vida. La salud financiera forma parte de nuestra calidad de vida y, como decía, Luis será el encargado de hablarnos de una serie de consejos para que esta salud económica sea posible. Lo primero de todo, muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Y por otro lado, ¿qué es salud financiera, antes de nada? Bueno, buenos días, Carmen. Un placer, gracias por la invitación y un placer estar de nuevo aquí contigo. Lo que es la salud financiera, efectivamente, en primer lugar, a la hora de describirlo, pues no es ni más ni menos que la situación de nuestras finanzas. Es un poco redundante, pero es al final eso, el ver qué situación y en qué estado se encuentran. Hoy en día, y además debe ser así, es muy importante, escuchamos y hablamos, estamos muy familiarizados con términos como salud física, salud mental, cuidar ambas, pero no es menos importante la salud financiera. Es más, una buena salud financiera, o mejor dicho, una mala salud financiera puede repercutir negativamente y causarnos una mala situación en nuestra salud mental y o física, donde sí que van un poco de la mano. Al final yo me atrevería a decir, y es así, que si no hay un buen control de nuestras finanzas, pues al final afecta a nuestra salud física y mental. ¿Por qué? Porque lógicamente no cabe duda que va a provocarnos una situación de poco control, de ansiedad, agotamiento, estrés y pues al final uno lleva a otro, con lo cual es muy muy importante saber, y como comentabas tú, voy a comentar o dar unas pautas, unos tips, unos consejos para ayudar a tener una buena salud y un buen bienestar a nivel financiero económico, como tú bien has comentado anteriormente, Carmen. Además, estamos empezando septiembre, que es una época en la que muchos tomamos el año como si fuéramos escolares, y entonces empieza un nuevo año para nosotros. Entonces es un buen momento porque sí es cierto que existe la teoría de llevo tantos años sin mirar por mi economía que ya es tarde, nunca es tarde, ¿no? Hay una frase que no sé quién se le atribuye que dice que ayer era un gran día y hoy también, ¿no? Para ponernos las pilas en cuanto al ahorro. Así es, más o menos. Yo hoy precisamente por la mañana, a primera hora, en una reunión, me comentaba una persona, es que yo si hubiera empezado antes, no sé cuándo es un buen momento. Entonces nosotros sí que decimos una frase que es un clásico, que decimos el mejor día para empezar a ahorrar y a mirar por nuestro dinero fue ayer. Es esa. Y luego hay otra también que me gustaría dejar anotada, que sería también otra frase que la verdad es que a mí me ha calado siempre, y es que la peor decisión es no tomar ninguna decisión, ni más ni menos, la que sea, bien sea con un acompañamiento, un asesoramiento, una formación, una educación, pero sí, la verdad es que, más que nada por temas como que escucharemos inflación, subida de precios, subida de coste de vida. Entonces, sí que es verdad que cuanto antes tomemos decisiones, pues sería conveniente. Perfecto, pues comencemos con ese primer consejo para que nuestros oyentes puedan ponerse las pilas desde ya. Pues genial, vamos allá. Yo el primer consejo lo he titulado En inversiones, cero dudas. Es decir, esto es lo más importante. Yo aquí diría que es una premisa, es la base de la que hay que partir. Nosotros tenemos que entender, Carmen, qué es lo que vamos a hacer con nuestro dinero y sobre todo por qué lo vamos a hacer. Yo siempre comento que es necesario marcar objetivo, el que sea, cada caso es singular y particular, y en función del objetivo que tengamos, pues crear todo ese esquema de planificación financiera. Existen, vamos a empezar diciendo, dos problemas a la hora de invertir. El inversor siempre que invierte se encuentra con dos problemas muy básicos, que son pues también un poco obvios y caen de cajón, pero no está de más el recordarlos. Es, por una parte, la posibilidad que desafortunadamente siempre existe de perder dinero con su inversión, y otra muy importante, que hay que darle mucha prioridad, que es la liquidez. La liquidez, la disponibilidad. Nadie está libre, aunque creamos que no en un momento,
de que tengamos que disponer de nuestro dinero por alguna necesidad, contingencia, ayudar familias, estudios, bueno, hay una casuística muy muy amplia y es necesario tener esa liquidez, con lo cual esos son dos problemas que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir. Nosotros, ¿cómo podemos no tener ningún tipo de duda? Bueno, pues suena muy sencillo y muy tonto, pero la mejor forma es preguntando. Existe siempre el hecho de que tengamos un miedo a preguntar, bien porque piensen que somos ignorantes, que no tenemos cultura. Bueno, no pasa nada, es decir, cada uno es especialista en lo suyo, siempre hay personas a las que preguntar, con lo cual preguntando se llega a todos los sitios, formándonos. Yo hablo también a diario de la educación financiera. No es en nuestro país lo mejor que debería, lo bueno que debería ser, pero trabajamos mucho con la educación financiera. El cliente al final tiene que tomar sus propias decisiones, acompañadas de una persona, en este caso, por ejemplo, un asesor financiero independiente, pero que vayan de la mano. Es el que tiene con esa formación y esa educación. Por eso creemos mucho en la educación financiera, talleres y ayuda para ello. Y luego también, como no, además yo soy un enamorado de los libros y incluso de autoayuda muchas veces, como son algunas lecturas. Hay varios libros que, bueno, seguramente que tenemos ocasión de bien hoy en el futuro, de mencionar alguno de ellos. Dentro de este apartado, yo como soy muy amigo de frases, hay una frase que dice que el riesgo proviene de no saber lo que estamos haciendo. Ese es el gran riesgo. Es decir, más que el riesgo de una posible pérdida de dinero, que también, lógicamente, pero es el no decidir, el no tener esa decisión, ese saber qué estamos haciendo, vivir un poco en la ignorancia. Es un poco lo peor, en mi opinión. Y un poco sería la que es el primer tip, el primer consejo que daría. Si te parece, Carmen, podemos ir pasando al segundo y a los sucesivos consejos, si te parece bien. Me parece perfecto, y además hacer hincapié en que quizás, como bien decías, en nuestro país la educación o la formación financiera está un poco dejada en un segundo plano, con toda la importancia que tiene, porque como bien decías puede estar relacionada también con la salud mental, incluso el estrés que nos supone no saber gestionar nuestro dinero o llegar difícilmente a final de mes por desorganización se podría evitar sencillamente. Asociamos invertir con grandes fortunas, cuando en realidad la inversión es para cualquier tipo de bolsillo. Esto sí que me apetece hacer hincapié porque es importante, ¿no? Sí, ni más ni menos. De hecho, yo pues también a diario, cuando hablo con clientes, o más bien con potenciales clientes, o incluso entrego mi tarjeta de visita donde viene gestor patrimonial, asesor financiero, gestor patrimonial, la gente se le va a la idea de gestor patrimonial, banca personal, banca privada, un mínimo de recursos, un mínimo de saldo. No, yo lo que hago es trabajar con personas que tengan capacidad de inversión y capacidad de ahorro, y a partir de cualquier importe. Es decir, hay muchos clientes que no tienen una capacidad de invertir o saldos más o menos elevados, pero sí que a lo mejor pueden destinar una parte de sus ingresos, de su nómina, a tener un ahorro, tener una capacidad de ahorro, que luego también tendremos ocasión de hablar de ello, que al final, pues con diferentes palancas, interés compuesto, diferentes inversiones, en el futuro, pues no nos va a hacer ricos seguramente, bueno, o sí, depende de lo que se ahorre, pero sí que va a ser una ayuda muy muy importante, y además teniendo en cuenta cómo está la realidad ahora mismo a nivel del sistema de pensiones. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que trabajamos pues con cualquier persona, con cualquier cliente, y lo antes posible, porque es lo más adecuado, eso sí es verdad. Luego, dentro de lo que es el segundo tip, el segundo consejo, yo lo titularía, cada uno de ellos lo he titulado de una forma, sería ¿dónde va mi dinero? Hay que ser consciente de dónde estamos invirtiendo. No es lo mismo, además sí que aquí agradezco la oportunidad de dirigirme también a los oyentes, porque eso es importante, saber si nuestro dinero está en una cuenta corriente, si está en una inversión, un producto de renta fija, de renta variable, si está en un producto estructurado, indexado. Sí que hay que saber, bien formándonos o siempre con la ayuda de un profesional, de un asesor de confianza, saber dónde está nuestro dinero. Aquí a modo de ejemplo, yo me encuentro también con casos de clientes o potenciales clientes que dicen que ellos tienen el dinero en renta fija. Entonces, como están en renta fija, que su banco o bueno, quien sea en este caso, pues le ha informado que no tiene ningún tipo de riesgo, y no, ni mucho menos. Es decir, la renta fija, de hecho, así se ha demostrado en recientes años
que ha tenido pérdidas del 15 y 20% en cuanto a rentabilidad. ¿Por qué? Porque no invierte en bonos, en deuda, y no se comporta siempre de la misma forma. Y si está en renta variable, pues está en renta variable. Si está en cuenta corriente, pues está en cuenta corriente. Es decir, que el cliente, sea lo que sea, y tenga donde tenga el dinero, que sepa y que asuma los pros y los contras de sus inversiones, la liquidez, la falta de liquidez, pero que sea consciente. Además, es que tiene que ser así, no queda otra. Pasamos al tercer consejo, a ver si no disgusta mucho a los oyentes, que nos dice que es necesario vivir por debajo de nuestras posibilidades y evitar la deuda mala. Bueno, la deuda mala, yo lo he titulado así, pero si es verdad que la deuda, pues por lo general se puede decir, ¿hay alguna deuda buena? Pues para aquel que piense que la deuda siempre es mala, pues vamos a poner el caso de que la deuda sea malísima. Bueno, yo sobre todo en el primer apartado, en vivir por debajo de nuestras posibilidades, no quiero tampoco ser aquí un agonías, ni mucho menos, pero sí es necesario saber cuándo estoy viviendo por encima de mis posibilidades. Y es muy sencillo. Al final se trata de que cada uno elaboremos un presupuesto donde marquemos en una columna ingresos y en otra gastos. Los ingresos, lógicamente, son conocidos y son siempre fijos. Los gastos son los que son variables. Hay gastos, pues, que no nos queda otra que afrontarlos, y hay otros, pues vamos a llamarlos más superfluos o innecesarios, o que podemos prescindir también un poco dependiendo de la situación económica que tenga cada uno. Aquí en esta parte, en la parte de los gastos, es donde me gustaría incidir y recalcar que tenemos que llevar un control de esos gastos y destinar, como estoy comentando, siempre que se pueda, a un ahorro. Iba a decir siempre que se pueda, no. Voy a atreverme a decir sí o sí. Es necesario destinar la parte que sea y en proporción a lo que cada uno pueda, pero hay que destinar un dinero al ahorro. Hablo de la deuda mala. ¿Cuál es la deuda mala? Pues es aquella que no aporta valor, que no aporta dinero, es decir, no nos aporta absolutamente nada. ¿Por qué voy a distinguir de qué parte de deuda es buena o mala? No es lo mismo dedicar un dinero o sacar un préstamo para irse de vacaciones, que bueno, al final a todos nos gusta irnos de vacaciones, pero es algo de lo que se puede. Aquí voy a decir que nadie se enfade. Y es efectivamente un gasto del que se puede prescindir, que invertir o sacar un préstamo para un máster. Por ejemplo, para un máster para nosotros, para nuestros hijos, porque en principio, hombre, salvo alguna excepción, va a redundar en un beneficio, y eso en el futuro pues sí que se va a traducir en un salario, mejor bienestar económico. Entonces no es lo mismo una deuda que la otra. Me gustaría pasar ya al cuarto de los puntos, al cuarto de los consejos, donde digo, la fórmula del ahorro ha cambiado. Y ha cambiado, esto es así, años y años y años, y yo desde mi época de estudios siempre se ha escuchado que al final lo que son ingresos menos gastos da igual al ahorro. Bueno, pues efectivamente, y eso sí nos lo han trasladado nuestros padres, nuestros abuelos, esa máxima. Pero me gustaría cambiarla. Además soy totalmente seguidor de esta fórmula que nos dice que ingresos menos ahorro igual a gastos. Es decir, yo ingreso, vamos a poner el ejemplo de un trabajador por cuenta ajena, por una nómina mensual, aunque desea destinar 50 o 100 euros, lo que cada uno pueda, al mes, no somos conocedores de la importancia que tiene, y en el futuro, a un plazo de 20, 25, 30 años, a través de la fórmula más adecuada y del producto más adecuado en función del perfil del cliente, lo que nos va a reportar o beneficio que nos va a reportar muchísimo. De hecho, es mejor no pensar si lo hubiera hecho hace 10 años o 15 años, porque nos llevaríamos, iba a decir una grata, en este caso sería una desagradable sorpresa, pero bueno, que cuanto antes tomemos esa decisión, mucho mejor. Nuestros padres y efectivamente, y nuestros abuelos siempre nos hablaron de ingresos menos gastos igual a ahorro. ¿Por qué? Porque los gastos al final, en otras épocas, eran los gastos más controlados. Las familias tenían el gasto más controlado, y ahora sí que es verdad que la sociedad nos lleva a un mayor consumo, a un mayor nivel de gastos, que ahí es donde no sabemos a veces diferenciar, o no queremos diferenciar, mejor dicho, cuáles son necesarios o cuáles son caprichos, que ahí es donde está la dificultad. Luego, en otro apartado, me gustaría comentar como quinto consejo, como quinto tip, que es necesario invertir, lo que estamos comentando, temprano y a menudo.
Aquí lo que comentaba anteriormente, la peor decisión es no tomar ninguna decisión, y al final el mejor día para ahorrar o para invertir no es hoy, sino que fue ayer. Bueno, aquí tampoco voy a emplear mucho más tiempo, Carmen, si te parece, porque en los siguientes puntos o consejos que voy a dar también está englobado este. Vamos a pasar a otro de los consejos, que habla de la fórmula de creación de la riqueza. Aquí, bueno, no voy a ser tampoco ponerme en plan técnico, lo menos posible, pero bueno, al final la fórmula de la riqueza sabemos todos que es capital final, es que igual a capital inicial por un interés elevado del tiempo. Nosotros siempre tendemos a mirar el tipo de interés. Oye, ¿cuánto te paga tu banco? ¿Cuánto te paga? ¿Qué interés te da? ¿Qué interés? Bien. ¿Qué TAE? ¿Qué nominal? Bien, todo el interés. Perfecto, efectivamente, claro, el interés tiene una importancia y mucha, pero ignoramos muchas veces el tiempo. El tiempo, Carmen, es nuestro gran aliado. Al final, hablando de lo que es un interés compuesto, a largo plazo, invertir un dinero, eso sí que tiene que verse no como un problema, sino como un cómplice, como un gran aliado para tener en el futuro una cantidad más que interesante de dinero ahorrado. Al final sí que, como se dice siempre, el interés multiplica, pero el tiempo es exponencial. Con lo cual, al final, aquí tendríamos que dar mucha importancia al factor tiempo. Otro apartado y muy importante es el hecho de automatizar. Yo me dirigiría a los oyentes y diría: automatiza tus inversiones y siempre diversifica. Vamos a empezar por esto último. ¿Qué significa diversificar? Bueno, pues muchos ya de los oyentes lo sabrán, tú lo conocerás también segurísimo, Carmen. Diversificar al final es diluir el riesgo. Es decir, la frase esa de no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Pues efectivamente, así tiene que ser. Hay que diversificar porque, bueno, al final los tramos de inversión y los horizontes, pues al final hacen curvas, hacen unas curvas a veces mejores y otras veces peores, y sí que es verdad, pues para que no nos afecte a nuestro capital todo de la misma forma, diversificarlo lo máximo posible, siempre en productos a medio, a corto o largo plazo. Esto ya aquí lo que decíamos, cada uno tiene que saber cuáles son sus prioridades, su objetivo, qué horizonte temporal tiene, y diversificarlo también en cuanto al riesgo y en cuanto también al plazo. Aquí me gusta también pararme en un término que se oye cada vez más, que es el asset allocation, y no significa más que saber en qué estoy invirtiendo. Lo que comentaba en el primero, o sea, al principio de los consejos que he dado, el saber en qué estoy invirtiendo, pues al final eso es lo que es el asset allocation, que bueno, no es que es primordial, es fundamental que cada uno sepa dónde está, con sus pros y sus contras. Hablaba de automatizar las inversiones. Al final, automatizar, bueno, pues deberíamos invertir en aquellos activos que estén en situación de baja, para comprar activos cuando caen, y siempre se dice vender cuando suben. Mira la gente: Luis, tú eres muy listo. Claro, esto si fuera tan fácil, bueno, para eso existe la gestión activa. Para eso existen profesionales que tienen que velar y acompañar. Yo siempre utilizo, Carmen, la palabra acompañamiento. Muchas veces, incluso más que la de asesoramiento, la del acompañamiento. Ir de la mano del cliente. Soy muy amigo de que el cliente tome la decisión, sí, de nuestra mano, pero siempre eso, a través de un acompañamiento. El automatizar las aportaciones en productos de ahorro, no sabemos la importancia también que tienen. Al final es aprovechar los buenos momentos que hay en un largo plazo, medio largo plazo, y así está establecido. Es decir, si vemos cualquier gráfico de evolución de cualquier inversión, vamos a poner en renta variable, pues es aconsejable a largo plazo invertir en renta variable, porque siempre nos vamos a beneficiar a través de aportaciones periódicas y compras periódicas, productos de ahorro periódico de esas situaciones, y más, ahí están los esquemas y un poco lo que son los balances para poder ver cómo se comportan los planes de ahorro. Vamos a pasar a otro punto que a mí también me gusta mucho, que nos dice, sé que a veces vuelvo un poco a lo mismo, pero es que es fundamental, que es: invierte por objetivos y no por producto. Producto, pues efectivamente, al final toda empresa de asesoramiento financiero pues tiene un producto, es que eso al final es el mecanismo, es el instrumento y el vehículo por donde tiene que ir. Pero lo más importante es marcarse un objetivo, un horizonte, el que sea. A veces yo hablo más que objetivos, un deseo. Yo tengo un deseo y en función de ese deseo que tengo,
me marco una planificación. Siempre tiene que ser lo primero objetivo y planificación, objetivo y planificación. El dinero tiene que ser un medio y no una finalidad. Tiene que ser un instrumento y un medio que nos ayude a conseguir ese objetivo. Fijar objetivos y marcar siempre una planificación es totalmente necesario. Poner incluso nombre a mi inversión. Tenemos que familiarizarnos, saber en qué tenemos el dinero invertido, situado, y plantearse por qué tengo el dinero en un producto, por ejemplo, a 50 años. Si voy a tener mi dinero y voy a aportar un dinero a 40, 30, 40, 50 años, bueno, lo que sea, 10 años, el dinero es mío. Yo tengo que saber dónde estoy situando ese dinero y ser yo quien decida. Voy a dar otro consejo que es a nivel del objetivo de planificación financiera. Aquí voy a aclarar o voy a centrarme en lo que es la diferencia entre la tranquilidad financiera y la independencia financiera, porque sí que es el objetivo de cualquier planificación financiera es conseguir la tranquilidad. Y muchos me preguntaréis, ¿qué diferencia hay entre una tranquilidad financiera y una independencia financiera? Bueno, lo realmente difícil, a veces, sí tengo que decirlo, casi imposible es conseguir la independencia financiera. Bueno, la independencia financiera es llegar a la situación donde las inversiones que tenga generen suficientes ingresos para cubrir los gastos, lo que se dice de vivir de las rentas. Es decir, mal dicho, bien dicho, entre comillas, vivir de las rentas. Es decir, yo tengo el dinero y solamente con lo que me genera o la ganancia que me genera ese producto ya puedo vivir. Muy difícil porque, muy difícil. Sí que es verdad que hay que dar una cantidad o un volumen importante e incluso en esas situaciones es muy difícil, pero sí que tenemos que conseguir tener la tranquilidad financiera. La tranquilidad financiera nos va a dar bienestar financiero, salud financiera, salud mental, salud física, todo está relacionado. La tranquilidad financiera implica tener, al final, Carmen, el control de mis finanzas. Si tengo un alquiler, saber que tengo dinero para pagar ese alquiler. Si tengo que pagar la factura determinada, saber que tengo dinero para poder dormir tranquilo, porque si no nos va a causar, de hecho así es, y es una de las causas de más estrés y más ansiedad, lo que es la mala planificación o la mala salud financiera. Implica la tranquilidad financiera, al final, ni más ni menos, ver el futuro con optimismo. Y en ocasiones, además, obviamente vamos a exceptuar los casos muy, digamos, vulnerables, como puede ser gente que es con muy bajos recursos, pero gente con recursos normales diversa mucho, o sea, se diferencia mucho la gente que se organiza bien de la gente que se organiza mal. Porque en ocasiones no, pero es que es porque cobra poco. No, en ocasiones, con el mismo sueldo, una buena organización y una mala organización generan vidas completamente diferentes. Entonces es verdad que la gente no desespere porque los ingresos sean bajos, porque con una buena organización se puede ir poco a poco, obviamente más lento, pero se puede conseguir esa tranquilidad y como bien decías, conseguir vivir acorde a nuestras posibilidades, tratando de ir mejorando poco a poco la salud financiera, el pulmón. Sí, ni más ni menos. Yo en mi día a día, un importante volumen de clientes o personas a las que además me gusta decirlo, es como que me llena de orgullo, a las que ayudo, son gente con más o menos recursos, pero no tiene nada que ver. Al final es muy gratificante ver cómo esas personas se van labrando un futuro con ahorros, incluso si decimos con mínimos de 50 euros, 60 euros, pues la verdad es que sí que nos asustaríamos de lo que se puede conseguir, ni más ni menos. Con lo que no se consigue nada es no haciendo nada. Exacto, esto es como quitar el azúcar del café, o sea, a largo plazo, aunque sea poquititos, muchos poquititos hacen mucho. Ni más ni menos. Exacto. Ni más ni menos. Pasando a otro de los puntos, si te parece, Carmen, ¿sí? Yo diría que el principal objetivo como inversor, nuestro principal objetivo como inversor, es planificar la jubilación. Voy a detenerme en este apartado de la jubilación, porque como comentaba anteriormente, al inicio de la conversación, el sistema de pensiones actual es el que es y lógicamente tenemos que marcarnos una planificación financiera a nivel de ahorro para cubrir la contingencia concreta de jubilación, porque al final nos va a llegar, es más, y mejor que llegue. Voy a hablaros de dos términos, como es cisne negro o rinoceronte gris. Yo
no había oído hablar de estos términos, lógicamente, cuando acabé mis estudios, la licenciatura, no había oído hablar de ello, pero sí que es verdad que son dos contingencias que hay que tener muy en cuenta, y además también teniendo en cuenta que lo que pasó no hace mucho con el tema de la pandemia del COVID. Decisión de oro al final es aquello inesperado que hace que bajen los mercados, como puede ser el COVID. Cuando vino la pandemia, los mercados bajaron en picado, y esa situación pues hay que tenerla prevista, porque lógicamente en un plazo de 15, 20, 25, 30 años, hombre, no quiero decir que cada 30 años o que un intervalo de 30 o 40 años venga un COVID o venga una pandemia, pero sí que puede venir una situación similar que nos afecte. O bien que aparezca en nuestras vidas, suena muy de fábula, pero es así, un rinoceronte gris. Bueno, ¿qué es un rinoceronte gris? Perdón. Es algo que se sabe, nosotros sabemos que va a llegar, pero no nos preparamos para esa situación. Es decir, tenemos que tener siempre previstas situaciones negativas. ¿Por qué? Porque para lo bueno siempre está uno preparado, pero para lo malo no. Aquí, si os suena, seguramente hay un término que se llama el colchón. Bueno, hay diferentes formas de llamarlo, pero lo que es el famoso colchón de seguridad es necesario. Tenemos que tener ahí un dinero, y a ser posible una cuenta corriente, cuenta de ahorro, y aquí sí que sería mejor no invertirlo en nada con más o menos riesgo, porque es aquel dinero del que tenemos que tener liquidez para poder afrontar esas situaciones. Hay una fórmula también que es muy sencilla, al final es capital por tiempo igual a dinero, incremento de dinero. Cuanto más tiempo tengan nuestras inversiones, cuanto antes decidamos invertir, pues la capacidad de ahorro pues es muchísimo mayor. Y aquí añado, sobre todo a través de nuestro gran amigo, el interés compuesto. Al final los intereses generan, el capital va generando interés, y el interés genera interés, se va acumulando el capital, y eso hace que el crecimiento pues sea exponencial, diría yo. Vamos a pasar ya al apartado, al 11º consejo, que nos dice que es necesario ir siempre acompañado por un asesor financiero. Aquí es un poco donde aparece mi figura de asesor financiero independiente. Sí que se trata de que cada uno tome sus decisiones, pero lógicamente pues cada uno, pues como me pasa a mí, que hay campos en los que soy ignorante, necesito la ayuda de alguien que me ayude o que me forme. Y además es muy similar a lo que pasaría con un nutricionista o con otras profesiones, pero en concreto me recuerda mucho a la nutrición, porque nos surgen muchas dudas, en ocasiones no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, y el estar acompañado sí que ayuda a también, por ejemplo, la satisfacción que da, como decías, interés compuesto. Decir, mira, tú estás metiendo X, incluso 50 euros, 20 euros, lo que sea, en el año 2050 va a suponer esto, con interés compuesto al X. Y entonces eso da mucha satisfacción, porque en ocasiones no, pues eso, por esa ausencia de formación que hay en nuestro país, en España no se habla mucho de dinero, no sabemos esos hábitos pequeñitos lo que pueden llegar a afectar a nuestro futuro. Sí, incluso yo diría que esos productos de ahorro a largo plazo, cuando decía que el tiempo es un gran aliado, ¿por qué? Porque siempre nos puede surgir la necesidad o el deseo de decir, pues mira, aquí esto puedo. Como tiene liquidez, vamos a hablar en concreto de los planes de ahorro a largo plazo. Como tiene liquidez, pues ya está, lo puedo sacar. Vale. Yo no digo que haya que bloquear el dinero, pero sí que nos puede ayudar saber que es un dinero que está destinado a largo plazo y que no podemos, hombre, salvo casos como puede pasar en los planes de pensiones, una jubilación, un fallecimiento, poder disponer de nuestro dinero. Yo sí me gustaría recalcar que la figura del asesor financiero, yo por experiencia, diría que tiene que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, tiene que ser, cae de cajón, pero tiene que ser profesional. Una persona que tenga conocimientos, certificaciones, certificación ante la CNMV, certificación MiFID, que esté capacitado, que sea una persona de confianza, que sea independiente, porque al final va a ver la mejor solución a corto, medio y largo plazo para nosotros. Y al final, vuelvo un poco también a hacer el símil o un poco comparativa con la medicina. Yo digo que nosotros, los asesores financieros, somos médicos financieros también. ¿Por qué? Porque al final somos los que tenemos que, con la mayor información que nos dé el cliente, ayudarle para conseguir pues eso, su mejor situación o su salud financiera. Somos al final ese médico que va acompañando a esa persona
a lo largo de su vida y que en cualquiera de las decisiones que vaya tomando, incluso no solamente a nivel de ahorro, es decir, pues puede surgir una compra de una vivienda, un cambio de trabajo, un cambio de situación personal barra profesional, que al final una compra de un vehículo pueda tirar de ese profesional para que le ayude y le asesore de forma totalmente independiente. Y ya si te parece, Carmen, por último, hay un último consejo que nos dice: hazlo sencillo. Muchas veces pues creemos que cuanto más algoritmo, cuanto más compleja sea la inversión, pues mejor nos va a ir. Y mucho menos. Al final hay una frase también muy conocida que nos dice que las buenas inversiones y las buenas estrategias son las más sencillas. Que eso lo digan, si no, a Warren Buffett, que es muy muy amigo de esa premisa. Lo difícil, un poco por ir concluyendo en cuanto a estos consejos, lo difícil es no separarse de la planificación, ir a rajatabla y seguir, no desviarse nunca de esa planificación financiera que nos hemos marcado para tener un objetivo y apoyarte, por último, como estoy comentando, de un profesional y de un asesor que nos forme, que nos acompañe y que nos ayude en las decisiones, Carmen. Y además, como siempre, es un placer oír a gente que sabe tanto como tú y que lo simplifica de una forma para que todos podamos masticarlo y que tengamos gran esperanza puesta en el tiempo. Has hecho hincapié Siempre. durante la entrevista, el tiempo. El tiempo cura muchas cosas, soluciona otras y además nos permite, como decíamos, que en un largo plazo encontrarnos con esas miguitas que hemos guardado a lo largo del camino, pues encontrarnos ya un pan que nos permita, pues eso, el objetivo, la jubilación, la universidad de los niños, unas vacaciones, porque a veces no nos damos cuenta y tenemos muchas cosas, ¿no? Por también el ritmo que llevamos de vida, que nos cuesta muy poco conseguir las cosas y no nos ponemos objetivos de lo que decías, caprichos. Entonces, el tardar un pelín más, pero ahorrar el dinero sin tener que pedir un crédito para unas vacaciones, el esperar para comprarte un bolso, un ordenador que te apetezca, que no sea para el trabajo, ese tipo de cosas también es mucho más satisfactorio cuando lo haces con cabeza y con planificación, ¿no? Y tanto, además, mira, da gusto porque es un resumen que no podía haberlo hecho mejor, un resumen perfecto el que has hecho, y la realidad es ni más ni menos que es esa, lo que comentaba. Cuanto antes tomamos la decisión de planificar ese ahorro, efectivamente, o sea, ese ahorro, esa posibilidad de inversión, pues muchísimo mejor. Pero sí, se trata de hacerlo de la forma que has comentado tú. Y bueno, agradecerte, el placer ha sido mío compartir este momento contigo, con nuestros oyentes, y si he ayudado con estos consejos a que alguien haya entendido mejor cómo son las cosas, o algún término financiero, económico financiero, pues ya me doy por contento y que le pueda ayudar en el futuro. Pues para todos aquellos oyentes que hayan sentido la llamada, ponerse las pilas, empezar a ahorrar y a adquirir esa salud financiera de la que estuvimos hablando, vamos a dejarles, si te parece, en la caja de descripción tu correo electrónico para que puedan solventar cualquier duda, para que mismamente les puedas ayudar ya a empezar de cero o de la partida que tengan. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos, por compartir tu conocimiento, como decía, habiéndolo hecho sencillo y simplificado para que sea más fácil adquirir estos conocimientos, y esperamos tenerte pronto de nuevo en el podcast. Ha sido un placer, Carmen, como siempre, y muchísimas gracias a ti. Este episodio ha sido posible gracias a Artiach. 117 años haciendo de lo cotidiano algo extraordinario. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados. La calidad que te sienta bien.